Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar el vivo sobre evaluación de la personalidad. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar un poquito a que vayan ingresando. Hola, hola. Hola Lucía, Darío, Juani. ¿Cómo están ustedes? Nosotros bien. ¿Qué tal? Pérez Wallish, Evelyn. Buenas, buenas. Jackie, buenas. Buenas tardes. Estamos esperando un poquitito a que sigan ingresando y le vamos a dar entrada al profesor Castro Solano, que está por ingresar a la transmisión. Hola Alejandro, ¿cómo Hola estás? Mercedes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien y vos? Bien, bien, acá andamos. ¿Se escucha Muy bien? bien. Sí, Sí, yo te escucho bien. A ver, algunos perfecto. deditos para arriba o para abajo, el resto si nos pueden indicar, si ¿Se escuchan escucha bien. bien? A los dos. Mientras vamos esperando que se vayan uniendo, así que hay 50 veo acá. Ujú. ¿Se escucha bien, gente? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí. Sí. Hago gracias. Gracias, Lauri. Buenísimo. Bueno, Bueno, aprovechamos este momentito para pasar algunos avisos. Lo que queremos decirles es que les dejamos esta semana de tranquilidad con descanso estratégicamente pensado, sin nueva hoja de ruta de prácticos, o sea, continuando la hoja de ruta que estaba vigente, y sin teórico para que pudieran justamente ponerse al día con los dos temas de teóricos más gruesos que son personalidad y puntajes. ¿Sí? El miércoles que viene, a esta misma hora, vamos a hacer el vivo de puntajes, ¿sí? Para darles un poquito más de tiempo. Y ya la semana que viene abrimos nueva hoja de ruta para continuar el trabajo práctico de adultos y volvemos a mandar temas nuevos de teóricos, que vamos a empezar con inteligencia de habilidades. O sea, se viene de nuevo tema grueso. Entonces, que no se queden atrás en cuanto a la visibilización de los videos de teóricos. Ya sabemos que les gustan más los prácticos y además son más urgentes, pero no lo dejen de lado, porque después si no se les viene una bola de nieve de mucho tema teórico a la vez, que es difícil de asimilar. Y por el otro lado, que aprovechen este espacio para hacer preguntas, pero también el espacio de los foros de cada teórico para hacernos llegar preguntas que estamos un poco preocupados porque no vemos preguntas, ¿sí? Así que bueno, eso, básicamente. Y un saludo para Martu, alumna de la cátedra, que la semana, hace 15 días, el último vivo, nos dijo que hoy era su cumpleaños. Así que no sabemos, Martu, qué feliz cumpleaños, Martu. Y a todos los que cumplan hoy o en días de esta semana. Tipo, hacemos los cumpleaños de la semana. Bueno, cuando vos digas, Alejandro, sí, perfecto. Bueno, ya podemos arrancar, si te parece. ok, voy Así a que, pausar un bueno, momento. dale, Ahí se están los saludando comentarios. a Sí. Martu. Voy a pausar un poquito los comentarios eh, para que puedan ver a Alejandro, ¿sí? Y yo voy a enfocar Dale. una Una placa. diapositiva para que ustedes puedan ir siguiendo la lógica de las ideas principales que Alejandro les va a transmitir y bueno, luego empezamos a activar las preguntas, ¿ok? ¿Sí? Así que comenzamos, voy a dar vuelta a mi pantalla. Listo. Bueno, Bueno, vos. la idea básica de este streaming o de esta que- clase, podríamos decir, no es ni siquiera una clase, comentario acerca de las clases de la evaluación de la personalidad, ahí tienen súper resumidos, son como dos teóricos. Entonces, tendríamos como una primera fase que tendría que ver con lo que sería la evaluación de la personalidad normal o la evaluación de la personalidad normal, y un segundo aspecto que tendría que ver con todo lo que tiene que ver con los trastornos de personalidad. Entonces, que sería, bueno, son temas bastante gruesos, los escribimos ahí con Mercedes en el libro, en la bibliografía que ustedes tienen para leer. Así que, bueno, la idea es intentar resumir de alguna manera el esqueleto, las ideas principales de todos estos dos teóricos, podríamos decir, estas dos clases de personalidad.
Bueno, entonces, hay personalidad. Es un concepto es un concepto clásico, pero bueno, dentro de la historia de la psicología es bastante moderno, ya que surge a principios del siglo XX. Es decir, el estudio de la personalidad tuvo su auge a principios del siglo XX. El primer test de personalidad que se creó en 1920, así que básicamente entre el 20 y el 40 es básicamente el auge de las grandes teorías de la personalidad. Todos los grandes autores de la personalidad que ustedes estudiaron o que no nombraron, tienen su eje en este aspecto. Entonces, ese es ¿de qué se encarga la personalidad? ¿O de qué se encarga todo este aspecto de la personalidad? Básicamente del estudio de las diferencias individuales. Es decir, básicamente las personas somos todas diferentes y diferimos en algunos aspectos. Y ahí tenemos como dos grandes líneas en las cuales podemos explorar estas grandes diferencias individuales. Una línea podría ser el abordaje más clínico, que sería entender que las personas difieren, en determinadas cuestiones muy elementales y muy singulares. Es decir, la frase está clásica de que cada persona es un mundo, tiene que ver con este abordaje clínico o individual o singular, que en términos técnicos nosotros le llamamos a eso abordaje ideográfico. Es decir, todas las personas difieren en algunas cuestiones como muy básicas, cada persona tiene su mundo interno, digamos, y entonces, bueno, no hay dos personas como iguales o diferentes, etcétera. Entonces, por eso tampoco en este aspecto no se habla tanto de individuo, sino que se habla de sujeto, de singularidad, y entonces esta es una de las formas de entender a la personalidad. Esto básicamente ustedes lo vieron o estudiaron bastante en la carrera, entre lo que llevan hasta ahora, este tipo de abordaje más centrado en el modelo más clínico o más ideográfico. La evaluación que deriva de esto sería una evaluación muy enfocada a la singularidad. Entonces, las técnicas proyectivas tienen mucho que ver con este enfoque o este abordaje más individual o más singular. Estamos hablando de años 20, 40, 50, por ahí. Es un abordaje bastante más clásico. Otro abordaje también clínico o también ideográfico es un abordaje basado en lo que sería en los modelos más humanistas. Esos tienen un auge alrededor de los años 50, principios de los años 60, y ahí el exponente más clásico de este abordaje, también ideográfico, pero que no es tan psicodinámico como los otros, sería el abordaje de Rogers, de Carl Rogers, el abordaje ese clásico centrado en la persona. También es un abordaje clínico o ideográfico que rescata estos vectores más individuales o singulares. Entonces, acá personalidad es equivalente a lo que sería individualidad, si lo quieren más modernamente, sujeto o aparato psíquico, y entonces ese es el núcleo de entender la personalidad de esta manera. Otro abordaje alternativo es un abordaje que se llama correlacional. De este derivan la mayoría de los test de personalidad, básicamente de los que estamos trabajando en la materia. Este abordaje se llama nomotético. Básicamente tiene que ver con el estudio de muchos sujetos y el objetivo es detectar las dimensiones de diferencias individuales. Acá los conceptos centrales es un modelo centrado en los rasgos psicológicos. ¿Rasgo qué es? Rasgo es opuesto a estado. Las emociones son estados, cambian. El rasgo es algo estable a lo largo del tiempo. ¿Qué se entiende por rasgo? Una predisposición latente que yo tengo a comportarme de determinada manera. Entonces, supónganse que sea más extrovertido. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo del tiempo yo me comporto de manera extrovertida. Me gustan las reuniones sociales, comparto cosas con los demás, trato siempre de estar con amigos o con gente, etcétera, etcétera. Eso sería el rasgo extroversión. Si yo puntúo alto en ese rasgo, entonces tengo estas características de personalidad. Entonces el rasgo se caracteriza por dos cosas que tienen que ver con la consistencia y la estabilidad. La estabilidad es a lo largo del tiempo, es decir, una persona es más o menos estable a lo largo del tiempo. Una vez que la personalidad se construyó, esto se estima a partir de, no sé, 20 y pico de años, 30 podríamos decir. A partir de ahí la personalidad, hasta ahí hay ciertas características de formación más inestables. A partir de los 20 y algo, 30, por decir más allá de los 30, no hay más cambio por temas de desarrollo, y se estabiliza. Entonces ese es un rasgo. Y la otra característica del rasgo es la consistencia. Es decir, que la persona es más o menos parecida en diferentes ámbitos. Es decir, una persona extrovertida, ¿por qué se le dice que es extrovertida? ¿Y por qué es extrovertida?
con la familia, con sus amigos, con, bueno, en fin, con diferentes, en diferentes situaciones. Puede haber grados diferentes de extroversión, ser más o menos extrovertida, pero en realidad la característica de consistencia es que es extrovertida en diferentes contextos. Entonces acá tenemos la característica contextual, retengan esto porque es importante para cuando hablemos de trastornos, la parte contextual. Entonces, ¿qué quiere decir? Si una persona es extrovertida en un contexto y en el otro no, bueno, entonces eso no es un rasgo de personalidad. Eso ya ahí se supone que hay una variable un poco más ambiental y no tanto más personológica o más individual. Entonces, este modelo, este abordaje, se llama correlacional, basado en los rasgos, abordaje nomotético, y estudia los rasgos. Entonces, el gran problema de este modelo es identificar cuáles son esas dimensiones diferentes individuales, cuáles son los rasgos, esas tendencias latentes que me hacen a mí comportarme de determinada manera en determinados contextos. Bueno, y acá tienen diferentes modelos que han elaborado propuestas de rasgos para poder valorarlos. Entonces, un modelo clásico es el modelo del Big Five. Ustedes ahí no lo tienen como test para tomar, pero sí lo tienen en la bibliografía, y hay creo un videíto por ahí que cargamos, que es el cuestionario BFI, que está basado en el modelo del Big Five. El modelo del Big Five se basa en un enfoque que se llama léxico de palabras, porque el Big Five tiene la idea de que las diferencias individuales entre las personas se codifican en el lenguaje natural, es decir, el lenguaje normal que nosotros tenemos para expresarnos, básicamente es un lenguaje de diferencias individuales, de adjetivos. Podríamos hacer el ejercicio, no tenemos tiempo, pero por ejemplo, si yo pongo a mí me gustaría o cómo soy yo, y pongo 20 frases de yo soy, puntos suspensivos, aparecen un listado de adjetivos. Eso lo podemos trabajar a gran escala, y entonces aparecen una serie de adjetivos que nos diferencian a unos y a otros. Si esos adjetivos yo le hago un tratamiento más estadístico, ahí hay una metodología que se llama del análisis factorial, que trata de ubicar las palabras que más se parecen entre sí, ubicarlas como en cajas, podríamos decir. Ese modelo clásico, o ese enfoque léxico, los autores lo que hicieron es agruparon esas palabras, que utilizan las personas para describirse, y dicen que estaban agrupadas en 5 grandes cajitas, en 5 grandes grupos. Entonces, de ahí el modelo del Big Five, porque hay 5 grandes grupos de palabras que identifican, estas palabras son emergentes, digamos, e identifican las tendencias latentes o estos rasgos que tienen las personas. Y las palabras es el descriptor del rasgo psicológico que está latente, del cual yo me comporto. Entonces, así tenemos, las personas pueden ser extrovertidas, pueden ser responsables, es otro rasgo, pueden ser agradables, pueden tener más neuroticismo, pueden tener más agradabilidad. Esos son los rasgos básicos. Un poco este modelo es muy importante porque los autores lo han trabajado mucho a partir de los años 50, 60. Entonces, ustedes saben, principio de la psicología, principio de los años siglo XX, auge del modelo de la personalidad, de estas grandes teorías. Ahí está, bueno, Freud, ustedes lo estudiaron, está Murray, está, bueno, Alport, todas estas personas que trabajaron estos grandes modelos. Cattell es un exponente bastante importante del abordaje más nomotético. Entonces estamos hasta los años 40, 50, etc. A partir de ahí, básicamente, la personalidad se deja de estudiar en la psicología. ¿Por qué? Porque empiezan el auge de los modelos más conductuales. Los modelos más conductuales no creen tanto en variables individuales, sino en variables más contextuales. Entonces, bueno, hay un periodo de 20, 30 años, etcétera, etcétera, que básicamente la palabra personalidad salió como un poco del lenguaje, del contexto del psicólogo, y entonces, por el auge de estos modelos conductuales. Luego, esto se volvió a retomar, volvió a surgir con fuerza a fines de los años 70, principios de los años 80, y es cuando este modelo del Big Five toma fuerza. Ahí los autores importantes son Costa y McRae, que básicamente son los exponentes, o los que trabajaron más, son autores más modernos, que trabajaron bastante este modelo. Entonces, este modelo o este abordaje del Big Five es un modelo inductivo. ¿Qué quiere decir? Es parte de las palabras o de estos adjetivos con los que las personas se describen. Esto yo lo puedo hacer a través de los diccionarios o lo puedo hacer a partir de palabras del lenguaje natural. No importa, lo puedo hacer a partir de cualquier método, pero sí es un enfoque léxico que se basa en estas palabras o adjetivos. Yo estas palabras las agrupo y ahí surge
ese modelo del Big Five. Y hay inventarios, por ejemplo el BCI, el NeoPi, son inventarios que trabajan sobre este modelo. Este modelo lo que hace es no explica la personalidad, sino que básicamente hace una descripción. Y después yo puedo hacer algo vinculado con la predicción. Si yo ligo algunos rasgos con el desempeño de la persona a lo largo del tiempo, puedo decir, bueno, si la persona tiene tal y tal rasgo, entonces le va a ir bien en algún programa de entrenamiento en el empleo. Si tiene tal y cual otro rasgo, le va a ir bien más para ventas. Si tiene más tal y otro rasgo, va a rendir bien en, no sé, ámbitos académicos que tengan tales características. O, no sé, puedo hacer diferentes, o últimamente se trabaja todo esto para lo que es perfiles de redes sociales, personas que tienen tendencia al uso adictivo de las redes, personas que tienen bueno, hay ciertas variables de personalidad que hacen que, o me disparan, ese uso más adictivo, más patológico, más problemático de redes sociales y internet. Entonces, básicamente este modelo sirve para un poco hacer predicción y clasificación, o descripción, sería un poco la idea. Después tienen otros modelos ahí que les pusimos dos ahí como en la cátedra para que tengan este modelo del Big Five, modelo como contrario, pero también basado en rasgos, es el modelo de Milón. Entonces, Milón, ¿por qué es importante? Es un autor bastante importante porque aparecen de los años 70, más o menos, por ahí, mediados de los 70, murió hace poco, no hace mucho. Entonces, un autor es un psiquiatra, básicamente, que es el experto internacional en trastornos de personalidad. Y ahí aparece el autor es muy importante porque aparece con la idea, con el concepto de los trastornos de la personalidad. Este es un concepto bastante moderno y surge con fuerza en las nosologías internacionales en los años 80. En el año 80 aparece, ustedes saben, está ahí toda una clasificación más psiquiátrica, básicamente todo lo que está basado en los DSM, el DSM, bueno, estamos en el DSM-5, pero bueno, hay 5 o 6 manuales anteriores, esto surge a mediados de los años 50, se popularizan en los 80 los DSM, ¿por qué? Por esta idea de hablar, aparte de los cuadros más sintomáticos o los síndromes, que es la mayor extensión del DSM, por tener un pequeño apartado que habla de los trastornos de la personalidad. Y ahí aparece Milón como el autor que impone bastante esta idea de trastornos de personalidad. Entonces el DSM es un manual clínico, estadístico, psiquiátrico, lo hizo la APA, no la de psicólogos, sino la Asociación de Psiquiatría Americana, para valorar un poco los trastornos en general. Y básicamente tiene un apartado especial que habla acerca de los trastornos de la personalidad. Entonces, el trastorno mental, el trastorno psicológico, como ustedes lo quieran llamarlo, tiene que ver con una alteración clínica significativa. Acá el tema es que si yo hablo de un trastorno psicológico en general, este puede ser o variable o más estable, por ejemplo, una depresión. Entonces, la depresión es un cuadro variable, es decir, si yo no puedo estar con depresión 5 años, es un cuadro que está 3, 4 meses, etcétera, tiene un tiempo. Lo mismo el estrés postraumático tiene un tiempo. Si eso se extiende a lo largo del tiempo ya es otra cosa, o está ligado con una variable personológica. Entonces, el trastorno mental es que me provoca alguna alteración clínica significativa, entonces pueden ser síndromes, pueden ser conjuntos de síntomas, etcétera. Y el trastorno de personalidad es diferente, provoca esta alteración clínica significativa, o en mí o en los demás, podríamos decir de alguna manera, pero la característica es que es generalizado, es decir, que cubre varias áreas. Y acá retomamos el concepto de consistencia y estabilidad. Es decir, es estable, es inflexible, es decir, cuando me cambia el contexto, la persona tiende a responder de la misma manera y no se adapta bien, y entonces ahí todas las estrategias de afrontamiento fracasan y entonces hacen que surjan un poco toda la cuestión sintomática y le provocan una alteración clínica significativa. Y la otra cosa importante es que es de larga duración, es decir, si una persona yo no puedo diagnosticar un trastorno de personalidad a los 50 años, que aparezca ahí, es otra cosa eso, porque tiene que haber aparecido al final de la adolescencia, a principio de la adultez, 18, 20, 25, por ahí. En ese sentido tiene que haber aparecido. Entonces, abarca varias áreas, es estable y es de larga duración. Y en esto se diferencia del resto de los cuadros más sintomáticos, podríamos decir, que son la mayoría de los que ustedes conocen, del DSM.
Entonces, acá esto apareció en 1980. Los psicólogos lo empezaron a mirar medio con desconfianza. En el año 80, Milón impulsó bastante esta idea de considerar los trastornos psicológicos, los trastornos de la personalidad, pero bueno, se popularizó a medida que fueron avanzando los años. Y aparte el DCM, la característica que tiene es que descansa mucho en la entrevista verbal. Entonces, un poco ahí, los psicólogos básicamente no hicieron un buen uso de ese manual o de esa cuestión de valorar los trastornos de personalidad de un modo adecuado. Entonces, estamos en los años 80, años 90, etcétera, etcétera, y entonces cómo caracterizamos, o la idea de caracterizar a los trastornos de personalidad se dividía en como si fueran en clústeres. Sería el clúster A, B y C, entonces eran 10 trastornos. A medida que pasaron los DCM fueron variando, a veces había 9, a veces había 10, 11, etcétera, pero bueno, básicamente eran 10 más o menos, entonces clúster A, B y C. El clúster A sería el grupo un poco más grave, los trastornos más graves de la personalidad. El clúster B es el clúster más externalizante, podríamos decir, y el clúster C más internalizante. Bueno, y ahí tenían los 10 trastornos. Entonces la persona, el clínico, o si una persona, caracterizaba en un primer lugar los cuadros sintomáticos, depresión mayor, pérdida de empleo, abuso de alcohol, etcétera, etcétera, trastorno de alimentación, etcétera, etcétera, y podía caracterizar en otro eje aparte si la persona sufría algún trastorno de personalidad. Obviamente el pronóstico dependía si estaba ligado ese cuadro o no con un trastorno de la personalidad. Bueno, y esto fue así, más o menos como yo les cuento, hasta el DSM-5, que salió en el año 2013. En los últimos años hubo todo un problema acerca de cómo trabajar con los trastornos de personalidad, porque decían, bueno, en realidad los cuadros clínicos son comórbidos, están superpuestos, la clínica se parece más a un mosaico, y acá viene un poco también Milón, que decía, bueno, en realidad no existen cuadros puros, puros como los estudiamos nosotros en la facultad. En la clínica, los cuadros aparecen comórbidos, aparecen rasgos de un cuadro mezclado con otro, aparecen sintomatología diversa, etcétera, etcétera. Y bueno, y se fue haciendo cierta crítica acerca de esta clasificación más de 10 trastornos, agrupados en 3 clústeres. Después decían, bueno, que algunos trastornos un poco eran más inestables, otros eran más estables, bueno, en fin. Hubo diferentes tipos de críticas y entonces un poco se pasó de lo que sería el abordaje más categorial, estoy haciendo una super síntesis del abordaje, estoy resumiendo como cuatro enciclopedias de psicología más o menos, se pasó de un abordaje, un modelo más categorial a un modelo más dimensional. Un poco la idea era, la clasificación de la personalidad tenía en cuenta este modelo más categorial, ¿por qué? Porque derivaba de, esto lo hicieron los psiquiatras, entonces básicamente los psiquiatras ¿qué hacen? Clasificaciones categoriales, tiene esto o aquello, tiene el otro, tratan de identificar exactamente el cuadro psicopatológico porque eso está ligado con algún tipo de medicación o con algún tipo de tratamiento específico. Entonces, básicamente, un poco la lógica de los trastornos de personalidad, como vino de la mano de la cuestión más psiquiátrica, tenía un poco más este sesgo. Bueno, ¿qué pasó? Muchas críticas a lo largo de los años, básicamente del 2000 para acá, y finalmente en el 2013, bueno, un poco la idea se decía, bueno, hay que hacerlo, este manual más psicológico. Es decir, la psicología ¿con qué trabaja? No trabaja tanto con categorías, sino que trabaja más con dimensiones. Y acá volvemos otra vez al asunto de los rasgos. Entonces, los rasgos que ya venían como bastante incentivados por los psicólogos del fin de los años 70, recuerden, auge, principio del siglo XX, después hubo un periodo ahí de glaciación conductista que se llama, que no se utilizaron o no se tomaron en cuenta, y después, fines de los 70, los 80, hubo un resurgimiento del estudio de los rasgos. Entonces decían, bueno, si los rasgos sirven para identificar a lo que se llama la personalidad normal, la que no tiene trastornos psicológicos, ¿por qué, decían los clínicos o los expertos, decir, ¿por qué no capitalizar todo esto para entender un poco qué es la personalidad con trastornos? Que tiene más una lógica más psicológica y no tan psiquiátrica. Y entonces, bueno, la idea del DSM-5 en el 2013 fue un poco pasar de este modo de abordaje más categorial a un abordaje más dimensional o más psicológico. Es decir, entender que la persona tiene rasgos y no categorías, porque en realidad
decimos que en la clínica, ya van a ver cuando ustedes tengan un poco más de experiencia clínica, no aparecen estos cuadros puros son muy raros, en general, tal como ustedes los están estudiando, no aparecen así en la realidad, sino que aparecen más mezclas de diferentes rasgos. Entonces, tomar este abordaje dimensional o entender a una persona a través de la composición de diferentes dimensiones y ver un perfil. Esto, algo parecido a esto, tienen, o la idea de la cátedra es expresárselos en lo que sería la toma del PIT-5. El PIT-5 es un instrumento para valorar los trastornos de personalidad derivado de este modelo híbrido del DSM-5, es decir, entender a los trastornos de personalidad con un abordaje un poco más dimensional. Entonces, ahí el DSM-5 queda ahí, en realidad el DSM-5 después los autores no se pudieron poner mucho de acuerdo, retuvieron las categorías y dijeron, bueno, en una sección, que en la sección 3 dijeron, bueno, entonces, ya que no nos pudimos poner de acuerdo, estaban casi a punto de ponerse de acuerdo, pero cuando se lanzó el manual no se pusieron de acuerdo, dijeron, bueno, para la próxima revisión entre 5, 7, bueno, ya llevamos 6 años, así que 7, así que bueno, para la próxima revisión, SM6, por decir de alguna manera, bueno, ponemos a disposición de los investigadores estos rasgos, estas dimensiones patológicas de la personalidad, los instrumentos, el PIC-5, por ejemplo, hay otro trabajo con el criterio A, y entonces, bueno, para que los investigadores lo estudien. Bueno, nosotros, Mercedes y yo, lo tomamos estuvimos haciendo algunas pruebas con estos modelos también, y para que los investigadores lo tomen y le den el viso científico, a ver si eso funcionaba, o no o si funcionaba bien, o no, y etcétera, etcétera. Para en la próxima edición volver a incorporar esto. Entonces, esto sería lo que sería el DSM-5, sección 3. Y los rasgos patológicos de la personalidad, es decir, para que en algún momento, en la próxima edición, se cambien esas categorías, agrupadas en clúster, por dimensiones psicopatológicas. Y entonces ahí tenemos ahí el PIT-5 y todo esto que ustedes están estudiando. Entonces, eso sería el criterio B, que sería el de rasgo psicopatológico. Después nos faltaría el criterio A, se los nombro nada más, no es para que lo tengan idea, pero no tienen un test para esto, que sí tienen que ver con características propias básicamente con el grado de severidad de la persona. Y ahí sería alteración en el sí mismo o en la autodirección. Bueno, y ahí se va subdividiendo y ahí habría que tener otra escalita para ver un poco eso. Esa sería un poco la cosa un poco más general de la idea de la personalidad. Bueno, y la otra cosa importante para ir cerrando es, bueno, el modelo de Milón. Entonces, Milón, ¿por qué es importante? Ahí ustedes tienen, de Milón tienen el inventario MIPS, que es un inventario para valorar la personalidad normal. Milón, ¿por qué es un autor importante? Porque básicamente hasta Milón los autores decían, bueno, esta es la personalidad normal y esta es la personalidad con trastorno. O sea, las teorías eran muy distintas. Y esto se vio también en lo que sería el DCM, lo que les contaba recién. Milón dijo, bueno, en realidad no hay tal división entre personalidad normal y patológica, sino que tiene que haber un continuo entre uno y otro. Entonces, y ahí por eso Milón establece como un puente, hoy en día nos parece como más normal, pero cuando él lo dijo era como toda una novedad, que había un gradiente en ir de la normalidad a la anormalidad o a la psicopatología, como ustedes quieran llamarlo, y entonces, bueno, hizo instrumentos, en su teoría trata de abarcar estos dos aspectos, tanto los aspectos normales como los patológicos. Para los normales, personas que no necesitan, o que no, se supone que no tienen trastornos psicopatológicos, ideó un tipo de inventario, el más importante es el inventario MIPS, que ahí ya habla de estilos de personalidad. Ahí ya no hablamos de rasgos de personalidad. Si bien adentro hay rasgos, pero son estilos. ¿Por qué? Porque se componen de diferentes dimensiones. Ahí Milón decía, bueno, hay unas metas motivacionales, hay modalidades cognitivas, hay conductas interpersonales, que esto es lo más vinculado con los rasgos, como les hablaba, el modelo del Big Five. Y entonces el estilo de la persona se compone un poco de estas tres grandes dimensiones. Y ahí Milón dice, bueno, en los estilos de personalidad es el equivalente del sistema inmunológico en la parte biológica del ser humano, ¿no? Entonces, es lo que nos permite adaptarnos al medio. Si nosotros tenemos unos estilos de personalidad flexibles que nos permiten interactuar en contextos diferentes, nuestra personalidad va a ser normal. Cuando ya empezamos en conductas autofrustrantes,
percibimos una alteración clínica significativa, círculos viciosos se le llamaba, y inflexibilidad, no poder adaptarse a los contextos, ahí ya estamos hablando de que hay alguna alteración o algún rasgo de personalidad más patológico. Entonces, Milón, bueno, tiene montones de inventarios, nosotros vamos a ver solamente uno en la cátedra, el inventario MIPS, y después, bueno, hay inventarios que no estamos viendo, que son internacionalmente conocidos, para valorar los trastornos de personalidad. Actualmente, entonces, estamos, y acá cierro con esto, DSM-5, en el DSM-5 ya incorpora un cambio paradigmático en la valoración de los trastornos de personalidad e incorpora todos estos rasgos psicopatológicos y retoma como la versión patológica de ese modelo o ese enfoque léxico o ese enfoque de rasgos normales de la personalidad. Bueno, y ahí estamos. Entonces, en resumidas cuentas, dos instrumentos derivan de esto. El PIT-5, para valorar los trastornos o los rasgos patológicos, y el MIPS, que tienen para estudiar, que es para el estudio de la personalidad sin trastornos, podríamos decir, o personalidad normal. Bueno, acá es una super síntesis, así que el detalle de todo esto lo tienen en las clases, en el libro que escribimos con Mercedes, bueno, y esto es más o menos un poco la idea. Pero no sé, nos gustaría escuchar alguna pregunta o si tienen alguna inquietud, alguna cosa, si podemos abrir los comentarios, Mercedes. Vamos a soltar las preguntas, entonces. Genial, aparte el timing perfecto, porque justo media hora. Claro, así nos que queda, claro, media hora para... Yo les pido disculpas. Síntesis. Les pido disculpas a todos si los mareé mucho porque estaba sin poder fijar el celular y me temblaba el pulso. Yo no tengo pulso, así que disculpen si alguno tiene como mareo de navegación, fue por mi culpa. Y además mi perro con trastornos de personalidad que no paraba de ladrar. Pero bueno, a ver, vamos a las preguntas. También estaría bueno machear un poquito las ideas de trastorno de personalidad y síndrome clínico con los inventarios, ¿no? O sea, ya Alejandro habló de personalidad normal y patológica y los apareó con los inventarios que ustedes toman. Pero nos falta el SSL, que si bien no es un inventario de diagnóstico, es de screening, que ahora podemos hablar un poquito de eso si quieren, apunta justamente al trastorno mental, no al trastorno de personalidad, sino a la sintomatología, que es mucho más variable en el tiempo, porque hay momentos que recrudece, hay momentos que aparece o desaparece, etcétera, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la idea. A ver, vamos a liberar las preguntas. Bueno, una primera pregunta que dice, pregunta si el Big Five es lo que se utilizó para Cambridge Analytica. No sé si estoy captando la pregunta del todo, la verdad. No, a ver, no, a ver, no sé qué se utilizó para Cambridge Analytica, pero según lo que tengo entendido, eso es otra cosa. Eso es estudiar el lenguaje natural o espontáneo que usan las personas en redes sociales. Entonces yo tengo, hay determinadas teorías más modernas, bueno, vamos a entrar en esto, no tiene que ver con pero se los cuento así en 2 minutos. Hay lenguaje natural que usan las personas, el lenguaje de las redes sociales, todo lo que yo, los posteos que yo hago en WhatsApp, en Internet, en mis emails, es lenguaje espontáneo. Ese lenguaje yo lo puedo caracterizar, lo puedo absorber a través de algún tipo de programa, ese lenguaje y lo puedo ligar con alguna variable personológica. En el Google, la empresa Google hace esto permanentemente, lo liga con mis búsquedas en Internet, con mis, con todo lo que yo, con toda mi geolocalización, etcétera, etcétera, y yo puedo identificar patrones de personalidad. Sería esto. Bueno, Cambridge Analytica creo que lo hizo para, no sé, tema de votaciones, con un uso no muy ético de la cosa, pero sí se puede hacer para cuestiones un poco predecir suicidio, bueno, en fin, determinadas cuestiones en función de lo que uno habla. Es un procedimiento un poco más de programa o de Big Data sería. No es lo que se usa comúnmente en psicología, pero no sé si iba esto a la pregunta. Así que bueno. Tomás pregunta, ¿qué al abordaje correlacional se le dice nomotético? A ver. Sí, no, claro. Sería abordaje correlacional, ¿por qué? Porque nomotético, nomos es ley, es decir, ahí se estudian muchos casos para identificar los rasgos comunes. Entonces, ese abordaje del Big Five, o ese abordaje más nomotético, son 5 rasgos. Entonces, esos 5 rasgos me dan todas las diferencias individuales entre todas las personas. La combinación de eso, no es que todos tenemos los 5, todos puntuamos en diferente lugar. Y tenemos un perfil de personalidad.
Si ustedes lo comparan con el ideográfico, no tiene nada que ver con esto, porque no hay 5 rasgos. Son 2 personas, son incomparables, sería desde el abordaje más clínico, porque son problemas diferentes, un mundo interno diferente, una historia diferente de vida, etcétera, etcétera. Sí, Y Mercedes, Alejo, como regla dale. mnemotécnica, no sé si le sirve, pero la palabra ideográfico se relaciona con la palabra idiosincrasia, es decir, lo que describe las características únicas de cada persona, holísticamente, ¿no? Y no dimensión por dimensión, o categoría por categoría. Me parece que el ideográfico es Ok, más fácil de recordarlo mnemotécnicamente que nomotético, y por ahí podés agarrar idiosincrasia ¿no? exacto, Idiosincrasia individual o individualidad por el lado ideográfico, ¿no? exacto. Quizás. Sí, perfecto. Después acá dice clúster, ¿qué significa? Clúster es agrupación, es grupos, sería eso, es grupos de características similares, sería eso. Clúster es el conglomerado, es la traducción, pero bueno, no sé si aclara mucho ese término en inglés, clúster, pero sería eso. Agrupamiento. Ujú. Agrupamiento, sí. Exacto. Hoy en el DSM-5 existen aún los clusters. Sí, existen los clusters. Sí, porque en realidad no hubo un acuerdo y no se cambió. Si bien están muy criticados los clusters, es como para tener una agrupación entre trastornos graves, trastornos más dramáticos, externalizantes y trastornos más internalizantes. Pero la idea es sí, para el próximo DSM, que yo digo que se va a llamar 6, pero por ahí se llama 5R, qué sé yo, eh, la idea es incorporar el abordaje dimensional y salir de los clusters. Incluso algunos, bueno, esto es más refinado, pero todavía no hay acuerdo sobre esto, pero sí que sea un abordaje totalmente dimensional. Ujú. Así que bueno, La ¿qué otra diferencia cosa? entre trastorno mental y trastorno de personalidad, esto es importante si no se entendió, ¿no? Justamente lo que decía Alejandro es que el trastorno de la personalidad, como recuerden que la personalidad se considera que está más o menos consolidada al final de la adolescencia, a principio de la adultez joven. Entonces recién a partir de ese momento se puede hacer un diagnóstico de trastorno de la personalidad, porque recién ahí se fijan los rasgos de la personalidad. Entonces, el trastorno de la personalidad tiene que ver con rasgos de personalidad que se desarrollaron de una manera disfuncional, no adaptable a las circunstancias externas y siempre produciéndose estereotipadamente de la misma manera, inflexible y durable en el tiempo. En cambio, el trastorno mental o trastorno clínico es un trastorno que aparece, desaparece, ¿sí? Aparece de golpe en tu vida, no estuvo siempre de esa manera o desde una edad muy temprana, sino que te puede aparecer a los 50 años, a los 60, a los 40, te puede desaparecer rápidamente también por cuestiones, digamos, agudas en este momento. La mayoría de nosotros está teniendo síntomas, ¿sí? Y está no necesariamente con un diagnóstico de trastorno mental o trastorno clínico, pero sí con una sintomatología muy, muy aguda, ¿no? En periodo agudo, porque nos están pasando cosas muy inmanejables y atípicas. Entonces, eso, digamos, en algunas personas, o en la mayoría de las personas, es esperable que en algún momento cese y se extinga. Y en algunas otras personas puede durar con el tiempo y entonces se configura en un trastorno con una mayor durabilidad, ¿no? Alejandro, estoy diciendo. Exactamente, sí, perfecto, exacto. Entonces ahí piensen para la diferencia. Un trastorno clínico, trastorno mental puede ser depresión, un cuadro depresivo. Eso va y viene, uno puede tener, ahora si uno tiene durante 5 años depresión, bueno, no es depresión, es otra cosa, está ligado con otro cuadro, es un epicentro de otra cosa. Trastorno de Ansiedad. personalidad, para que tengan en la, Piénsenlo, claro, ansiedad es facilísimo, porque ansiedad, claro, tenemos fluctuaciones de la ansiedad todo el tiempo, especialmente en este momento. ¿Eso quiere decir que tenés un trastorno de ansiedad? No. O claro. sí, pero no necesariamente. ¿Sí? Exactamente. Y ahí piensen, ¿No? trastorno de personalidad, por ejemplo, trastorno borderline de la personalidad, trastorno histriónico de la personalidad, y cuadro más sintomático, cuadro más vinculado al trastorno psicológico sería, por ejemplo, no sé, ansiedad solamente, depresión solamente, etcétera, que eso va y viene, digamos, esa sería un poco la diferencia. Acá, Ujú. Mercedes, acá hay una pregunta que dice, en los videos dijeron algo sobre los aspectos negativos del La percentil, vamos a dejar como para el forma... miércoles que viene Ah, o ok. preguntarla por el foro del teórico 3, Mica, porque nos estamos moviendo un tema más adelante y no queremos ahora restarle tiempo porque esto a la hora se nos corta, no tenemos remedio, digamos. Claro. Este,
es un solo vivo por día que se permite, entonces vamos a ir a las preguntas de personalidad, ¿sí? Así que si querés, adelantalo en el foro y te contestamos, o bien lo vemos la semana que viene en el vivo sobre puntajes, ¿ok? Hay otro, Bien, a ver, ¿los trastornos de personalidad se dividen en clústeres o hay un clúster de los trastornos de personalidad? No entendí. Los trastornos de personalidad, la última cuestión son 10 cuadros, 10 trastornos que están agrupados en 3 clústeres, en 3 grupos, 3, 4 y 4. 3, 4 y 3, 3, 4 y 3 sería, ¿verdad? Bueno, 10 tiene que dar. Entonces, esa es la agrupación, pero clúster es una agrupación que no sirve de mucho, en realidad. Sí podemos decir que el clúster A está ahí el trastorno esquizoide de la personalidad, el esquizotípico, que son los cuadros como más graves, o que tienen alguna vinculación con sintomatología más psicótica o más extravagante. Y el resto son los cuadros menos dramáticos, podríamos decir, de alguna manera, pero no tienen mucha importancia. Es como una clasificación para uno tener idea a qué pertenece. Sería tampoco se eso. preocupen, no les vamos a preguntar Tampoco se tanto preocupen por eso. más. Claro. Eso es para cuando en el momento que tengan que salir a la vida profesional tengan conocimiento de esto. En las instituciones hospitalarias en este momento se está trabajando con diagnósticos de DSM-4, ¿sí? Pero como ya el DSM-5 existe desde 2013 y se maneja, seguramente el día que ustedes se reciban ya tengan que estar familiarizados con el DSM-5. Nosotros no apuntamos a que estén súper familiarizados, pero sí que puedan Sí, que captar la claro. diferencia entre un trastorno de personalidad y un trastorno mental o síndrome clínico, ¿sí? Básicamente, eso. Entonces, un poco aclarando un poco, Mercedes, un poco lo que comentaste antes, yendo más a la evaluación, trastorno mental, o toda esta cuestión, hay técnica importante para detectar eso, el SSL-90, porque detecta Claro, estas dimensiones sintomatológicas. Si yo quiero algo más ver si la persona tiene algún rasgo psicopatológico, disfuncional, etcétera, bueno, ahí ya entramos más en lo que sería el PIT-5, que ahí me detecta todas unas, si ustedes ven las dimensiones, son todas dimensiones como muy estables, el antagonismo, el neuroticismo, el psicoticismo, en fin, son todas dimensiones patológicas más estables. Eso me identificaría de alguna manera los rasgos patológicos de la personalidad. Sería esa es como digo, claro. para que tengan una Después idea. hay que tener en cuenta, digamos, que a la hora de evaluar, a la hora de utilizar instrumentos en evaluación, que nosotros estemos utilizando un PID-5 que apunta a la evaluación de rasgos disfuncionales de la personalidad, que tengas alguna escala elevada o algunas escalas elevadas, no No necesariamente quiere configura decir un trastorno, ¿sí? O sea, digo, no se asusten necesariamente por el caso particular que están viendo si tienen en ese instrumento, en el PID-5, que va a lo disfuncional, a los rasgos disfuncionales, alguna o algunas escalas elevadas, porque eso después hay que completar información de la entrevista, probablemente de informantes claves que ustedes no van a trabajar con eso porque no estamos en condiciones cuando no estamos recibidos. Y además, bueno, hay que ver, digamos, cómo se perfila toda esa configuración de esos rasgos patológicos, los disfuncionales y los funcionales, porque nadie es completamente disfuncional, ¿sí? Aún en los trastornos más graves hay partes funcionales, ¿sí? Y entonces, en virtud de eso, se hace un diagnóstico de trastorno de la personalidad o no. No nos vamos a meter con eso ahora porque en realidad todavía estamos empezando a explorar un poquito los instrumentos. Vamos a mirar los rasgos sueltitos y cómo más o menos podemos hacer una descripción del comportamiento más probable de esa persona en la mayoría de las situaciones, ¿no? Alejandro. claro, claro, sí, claro, para que tengan una idea de cómo se trabaja con un inventario de personalidad que evalúa rasgos patológicos, más o menos para que tengan una idea. Obviamente, acá creo que un poco en la línea que lo que vos decías, Mercedes, es con una técnica solo no podemos hacer un diagnóstico, eso creo que queda claro, sino que ni con un test ni con dos test, etc. Ahí tienen que tomar una entrevista, diferentes técnicas de personalidad o de lo que sea, para configurar el diagnóstico, es más que no surge de un test. Eso por ahí es una idea de que uno toma un test y ya sale un diagnóstico. No, Sale no es todo. exactamente. Claro, No, y además, no es no nos exactamente eso. olvidemos, por favor, no perdamos nunca de vista que en este caso, en este práctico, ustedes no tienen un motivo de consulta. Le están pidiendo un favor a alguien que de Claro. onda te presta. Entonces, no, estamos buscando como medio a ciegas saber qué encontramos, si encontramos, ¿no? Entonces, digo, no necesariamente todo bicho que camina va a parar al asador, esto lo diría mi abuela. Quiero decir, no necesariamente toda persona que tiene algo elevado en estas escalas
va a tener un diagnóstico de trastorno de personalidad. Así como, por ejemplo, al mirar la SSL que busca la sintomatología, recuerden la consigna del SSL, vamos para el otro lado, vamos para el lado de los síntomas, de los trastornos mentales o síndromes clínicos, no el trastorno de personalidad. La SSL apunta al trastorno mental o síndrome clínico, pero ni siquiera, porque es un instrumento que en la consigna te dice qué te pasó la última semana. Es la última semana. Es altísimamente inestable lo que te está preguntando, justamente. Entonces, que vos puntúes alto en la SSL o que el sujeto evaluado puntúe alto en la SSL, ¿significa que hay un trastorno clínico, un síndrome clínico, un trastorno mental? No. Quiere decir que en la última semana hubo síntomas elevados de tal o cual tipo y tendrás que ver qué escala se te elevaron, o leer los síntomas, o ver los síntomas críticos. Pero justamente va a ser una escala que va a responder a lo que conocemos como inventario de screening, es decir, que te va a hacer un rastrillaje, como una primera sacada de yuyos, ¿no? Cuando uno limpia un jardín o una maceta, como para tener una idea de si a esta persona le puede estar aquejando una sintomatología con cierto grado de estabilidad. Bueno, si esto es así, hay que ir eventualmente, que habría que recomendar en el caso de ustedes que tienen un caso, digamos, donde la batería no continúa, ¿sí? Lo van a profundizar ¿dónde? Lo van a profundizar esa información con la entrevista, ¿sí? Donde ustedes van a focalizar, si hubo elevaciones, van a focalizar la entrevista en esas elevaciones, tomando el protocolo, retomar lo que quedó elevado, obviamente no diciendo obsesivo compulsivo ni nada por el estilo, sino releyendo si quieren los síntomas también, que la persona misma con la misma formulación, para que la persona les cuente y se explaye. Entonces eso nos da una idea un poquito más acabada de por dónde tendríamos que seguir explorando si este fuera un caso real. ¿Me explico? A ver, voy a... ¿Hay No, más, no, hay más preguntas? A ver. no, no estoy viendo Veo que se preguntas. borró un poco la... Bueno, Sí, pregunten lo que quieran mientras a tanto. ver, Ahí está. eh, Ahí apareció, ahí pusiste pregunten, algo. pregunten. ¿No? ¿No hay más? Ok. Me preocupa cuando no hay preguntas. Claro. ¿Estamos siendo demasiado claros? Claro, claro, no, O que sintetizamos nadie mucho entró por ni nada, ahí y entonces por claro. eso no hay por Este, dónde preguntar. bueno, Me después no suele sé. pasar. Ok. Bueno, otro Bueno, punto importante, gente, antes de que se termine esto, que tenemos unos 11 minutitos, se entendió perfecto, genial. Bueno, es que Alex es súper claro. Otro punto importante es la diferencia entre los tipos de inventarios, ¿sí? Recuerden que tenemos inventarios que van a la personalidad normal o adaptativa, como es el Milon, el MIPS, ¿sí? O a la personalidad patológica o a los rasgos disfuncionales de la personalidad, como el PID-5, pero esos dos instrumentos apuntan al diagnóstico, ¿sí? Por lo tanto, son instrumentos súper específicos y poco sensibles. Es decir, cuando se elevan las puntuaciones, cuando la gente marca muchos ítems en sentido positivo, de sí me pasa esto. En cambio, la SSL es al revés, es un instrumento de screening, no apunta al diagnóstico. Apunta a ser un cribado, un pasaje por un filtro, un despistaje, un rastrillaje. Que vos tengas escalas elevadas en la SSL no quiere decir que tengas un trastorno mental, quiere decir que en este momento tenés sintomatología activa. Después habrá que seguir con otra escala, con entrevistas, etcétera, para ver si eso tiene una estabilidad en el tiempo y es importante, o es que la última semana estabas peor por esto, por ejemplo, de la cuarentena, ¿sí? A ver, volvemos para atrás. ahí, Ahora quiero habían hecho, preguntar. sí, había tres preguntas. Acá una sobre niños, dice Niños, personalidad niños. Bueno, en buena pregunta. general, personalidad, claro, en general hay cierta, en general, en niños, muchos autores dicen como que la personalidad no está formada. Entonces ahí puedo ver algunas conductas infuncionales. Incluso ahí en uno de los libros que escribimos sobre niños está un autor, Agenbach, que habla de conductas más externalizantes, conductas más internalizantes, pero no habla de personalidad, porque es lo que le dijo Mercedes antes. Esto se va formando a lo largo de la adolescencia, etcétera, etcétera, se cristaliza entre los 20 y pico, 30, bueno, y a partir de ahí, a partir ya fin de la adolescencia, podemos hablar de personalidad. Pero antes, como que cuando está en formación,
son más inestables, y más en la parte de niños es bastante más inestable todo. Así que en general los autores no hablan de Piensen en personalidad. la propia historia, me parece que está bueno pensar en la propia historia de cómo fueron ustedes, cómo eran ustedes de chiquitos, o cómo les cuentan, si no lo recuerdan, que eran de chiquitos, cómo fueron en la adolescencia y cómo son ahora, ¿sí? Porque ustedes están ahí, con una patita terminando la adolescencia y otra patita en la adultez joven. Técnicamente ya están en la adultez joven, pero hay una Claro. moratoria importante en nuestra sociedad, ¿sí? En cuanto a eso. Pero, digamos, si ustedes recuerdan o recuerdan lo que les relataban sus familiares, probablemente ustedes tuvieron cambios en cuanto a cómo se comportaban o cómo eran habitualmente cuando eran muy chiquitos, cómo eran en el periodo de latencia, cómo eran en la adolescencia y cómo son ahora. Y eso es porque la personalidad se estaba consolidando. Y recién ahora se está empezando como a cristalizar mucho más, ¿no? Claro, exactamente. Ahí hay otra cosa importante que dice, tanto en los trastornos de personalidad como en los mentales hay alteración clínica significativa. Sí, alteración clínica, claro, en los de personalidad, acuérdense, es a lo largo del tiempo, es generalizada, es en varios contextos. La parte contextual es importante, que me causa alteraciones que no es que tenga un contexto, me siento mal cuando voy a trabajar, me siento mal o me produce la alteración cuando voy a trabajar, cuando estoy en mi casa, etcétera, etcétera. Y es una alteración clínica que la provoco yo, o en algún caso de algún trastorno de personalidad, con tendencias más antisociales y demás, o le provoco algo a alguien. Es decir, también puede ser que el que se queje sea otro, mi pareja, mi jefe, no sé, otro. Entonces, Claro, la alteración es clínica, claro. eso, por ejemplo, sucede cuando se queja el otro y no se queja el propio sujeto. Estamos hablando de lo que se llama egosintonía del síntoma. Cuando el síntoma está en sintonía con el yo, al sujeto no le parece ajeno. Ahí eso claramente es un trastorno de personalidad, ¿no? Entonces hay películas clásicas, como por ejemplo es muy vieja, no sé si la habrán visto, pero ay, no me sale el nombre de esta película de Jack Nicholson, ahora se me fue, con Helen Hunt. Se llama As Good As It Gets, pero no me acuerdo el nombre Sí, en ya sé castellano. sí, sí, bueno, sí. Bueno, donde él hace un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, en donde hay síntomas obsesivo-compulsivos, pero no que están agudos en ese momento. Esa persona fue siempre así. Pues siempre Y sí. no solo sufre él, sufre también el entorno, ¿sí? Porque es una persona que se pone muy, muy agresiva con respecto a esto, ¿ok? Ahí te dicen, mejor imposible, te dicen que se Mejor llama acá. imposible, ahí está. Véanla porque está muy bueno, está muy Bueno, buena sí, la a descripción. ver, la parte, a ver, por ahí cuesta esta cosa que acá veo otra pregunta. Trastorno de personalidad es que cuando hay una alteración de la personalidad, que la personalidad es inflexible. La inflexibilidad es características. Las estrategias de afrontamiento son rígidas. Entonces la persona tiene poca capacidad de adaptación cuando cambia el contexto. Si una persona le cambia el contexto y se pone a llorar o le genera síntomas o demás, entonces si no se puede adaptar, eso estaría indicando como cierta fragilidad o cierta inflexibilidad adaptativa, que da una idea de que habría un trastorno. Personal para a lo mejor ayudar a entenderlo, Alejandro lo Dale, conoce, dale. mi Sí, sí, personal. dale. Yo tengo una fobia terrible a las palomas. Es uno de mis grandes síntomas que me acompañó durante muchísimos años, ¿sí? Bueno, cuando yo veo una paloma, no me puedo controlar, me tengo que ir de la escena, ¿sí? Pero no me pasa con todo, me pasa con las palomas. Entonces, es bien clínico. ¿Me explico? Bien clínico. Es bien trastorno mental, no es trastorno de personalidad. No tengo Claro. fobia ante todas las Es una cercanías en fobia, mi vida. es Son una las palomas. fobia simple, sería una fobia simple que tendrías a las ¿Ok? palomas. Bien, y ahí saben algo Bueno, más de Mercedes, de la tía Merce. claro, bueno, Bueno, acá hay otra pregunta, Mercedes, acá que dice, en la entrevista, es más técnica, te dice, en la entrevista este, focalizada, entonces, ¿hacemos hincapié nombrando los ítems que dieron elevados? Me cuesta pensar cómo preguntarlo, por ejemplo, si ansiedad le dio elevado. Bueno, entiendo claro, bien la pregunta. Sí, anda, si te cuesta pensarlo, recuerden que hay que tratar de evitar los nombres técnicos, ¿sí? Las nomenclaturas técnicas, especialmente cuando uno está en medio del proceso, no en la devolución, que ustedes no van a hacer devolución, y en la devolución tampoco, pero mucho menos cuando esté evaluando, en la etapa de evaluación. Entonces, ahí, si vos no sabés cómo empezar a preguntar, agarrás el protocolo y le decís, mira, acá, se lo lees, y se lo dejás leer. Acá en esto que dice tal cosa, marcaste que te afectó mucho, ¿sí? O muy frecuentemente. A ver, contame, ¿cómo es eso? Preguntas así abiertas, no inductivas, ¿no?
Ah, te afectó Claro, mucho, qué horror, a ver, contame. No, te afectó mucho, a ver, ¿cómo es eso? Contame un poquito más. claro, esa es la facilidad que tienen de tener un material más estructurado, porque la persona puso la crucecita ahí, que le afectó mucho eso. Entonces, decirle, mira, acá pones que, no sé, pensaste en matarte, por ejemplo, no sé. Bueno, ¿por qué pusiste? ¿Por qué pusiste la cruz acá y no pusiste? Y vas haciendo la entrevista focalizada sobre el ítem. Es diferente que si, por ejemplo, te dibujó algo y vos decís, acá el dibujo del árbol, dibujaste una raíz y esto quiere decir que no tenés una solidez en no sé qué. Eso ya es más inferencial y la persona dice, no, yo no quise decir eso. En cambio, en esto, como es más estructurado y lo que es lo que contestó, uno puede encuestar sobre el ítem, es lo que les decía Mercedes, y bueno, Es una se puede armar la pregunta, lo entrevista sobre. entiendo, en Claro, realidad. ¿Se entiende? O sea, no es que estés tomando un material raro, estás claro. Es viendo lo que lo que contestó. contestó la semana anterior o el día anterior, cuando hayas hecho el testeo con la SSL, por ejemplo. ¿Sí? Exactamente. Lorena, sí, el trastorno de personalidad es generalizado en todas las áreas de la vida del sujeto, exactamente. El trastorno Sí. mental, no, No. exactamente. Bien. ¿Qué más? Que mejor imposible, acá decían. En el video sobre entrevista tenés ejemplos de cómo preguntar. Tiene razón Fabiana, que nos acompaña, no la presentamos, bueno, no la vi entrando, pero sabía Sí, que estaba por ahí atrás. Sí, hay un video sobre entrevista, creo que es en la próxima hoja de ruta que lo vamos a liberar, que ejemplos sobre cómo preguntar, cómo volver a los contenidos que el propio sujeto marcó, ¿no? Que sería el equivalente a tomar lo que dijo el sujeto en una entrevista previa, ¿sí? Y ahí repreguntar. Es lo mismo, es prácticamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué más? Estamos con los últimos sí, estamos minutitos. con los últimos 3 minutos, Uh -huh. así que, bueno, yo creo que más o menos las preguntas fueron incluso bastante puntuales, bastante, Sí, bastante bien. centrales al tema, así que, bueno, con estas aclaraciones, más la bibliografía, más las autoevaluaciones que ahí alguno comentó que les había servido, más las Genial. clases que tienen grabadas, ahí ya con eso tienen bastante material. Puede ser que en este caso, al estar en pandemia y realizar el test desde sus casas, los sujetos no se inhiben por nuestra mirada y contestan más sinceramente. Ahí Fabi nos dice que quedan 2 minutos. Bueno, sí, hay bastante estudio al respecto y se presume que la gente, al no tener al entrevistador presente en persona, sino en virtualidad detrás de una pantalla, baja un poco más la defensividad y responde un poquito más en el sentido de mostrar cómo está esa sintomatología activa. De hecho, uno de los trabajos que vamos a hacer en la cátedra, ahora que tenemos material virtual, es justamente hacer una vuelta a validación de los inventarios de personalidad para comparar si las propiedades psicométricas, que lo vamos a ver dentro de 2 teóricos en adelante o 3 teóricos en adelante, se mantienen estables si lo tomás virtual o si lo tomás presencial, ¿sí? Pero sí, digamos que hay bastante información acerca de que la gente se abre un poco más con la pantalla de por medio. ¿Sí? Sí. Bueno, después hay Eh, comentarios que dicen que les sirvieron las autoevaluaciones, bueno, me alegro, las están Genial, contestando, así que es muy bien. genial. Bueno, una duda, no sé si podemos contestar, pues se está por cortar esto. Una Está duda. por cortar en menos de un minuto. Yo tengo una duda con el SSL, si se basa en la última semana, cómo es que sirve para luego decidir si hago un MIPS o si... Sí, se entiende. Claro, Bueno, justamente porque es una entrevista, porque es una escala de screening. claro. Después, en virtud de eso, si no tenés nada que profundizar, porque no dio nada de puntajes elevados, importante, y hay solo una elevación aislada o 2 elevaciones que no significan mucho, te vas a mirar normalidad. Y si no, Y si no, te vas, psicopatología. ¿sí? Es como cuando te hacen cualquier test médico, ¿sí? Cuando vos tenés un Papa Nicolau, las chicas, que da en un nivel 3, eso no quiere decir que tengas algo. Ahí que te hacen una biopsia. La biopsia es el diagnóstico, el screening es el PAP. ¿Se entiende? Son test de screening. Es lo mismo que la SSL. Te sirve para decir, está todo bien, andate para tu casa con el PAP, o mira, vamos a hacer una biopsia para ver qué pasa. Esto es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, Bueno, 42 segundos y se nos corta, se nos así corta. que nos Bueno, vemos el espero que les miércoles haya que viene servido. Nos a vemos la el misma hora. viernes que viene.
para hablar sobre puntajes, ¿ok? No, es que la limitación de una semana es justamente para que la persona te conteste sobre lo agudo, lo que está ahora. Por la duda, claro. Exactamente, no lo crónico, lo que ahora está mal, ¿ok? Nos estamos yendo Bueno, nos 15 estamos segundos. yendo. Bueno, les mandamos un saludo y bueno, gracias por venir y nos vemos el miércoles que viene. Miren bien puntajes por este mismo canal el próximo miércoles a las 18.